Hoy en Preparando el Gobierno Mundial, parte número 55, vamos a seguir donde lo dejamos, mostrando esa serie de artículos y noticias que han surgido a raíz de que el Papa Francisco se dispuso a querer cambiar la economía de este mundo. Vamos a ver noticias que algunas tienen un tiempo, pero nos iremos acercando hasta el tiempo actual. Nada, varía en cuestión de meses, no creáis que es mucho. Pero como siempre estamos dividiendo estas noticias en apartados distintos, pero que tienen que ver con lo mismo, con la economía. La portada que habéis visto es sumamente significativa y vais a entender en la portada, ahora cuando os cuente 4 cosas, por qué aparece lo que aparece. Vamos a empezar. Suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicens y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página. Fijaos en la portada, es algo que parece cómico, pero que en verdad va mucho más allá de una comicidad. Y es muy significativa. Por un lado vemos evidentemente el símbolo del dinero conocido a nivel mundial, el billete de $1, del cual precisamente tratamos en la conferencia número 1, corría el año 2006, por ese entonces. Estuvimos viendo todos los símbolos ocultos que habían en ese billete. Pero bueno, ya veis, hemos cambiado la cara del personaje central del billete por alguien que es el que va a dominar la economía a nivel mundial en breve. Y en el reverso del billete, más que conocido por todos, y al tema de la pirámide con el ojo, sociedades secretas, etcétera, etcétera, jesuitas, por supuesto, por encima de Illuminatis, mirad también lo que hemos puesto, y es sustituyendo al águila, el coronavirus. ¿Y por qué? Pues porque mira por dónde nos tocará volver a hablar en este apartado de economía, también hablar del COVID, el COVID-19. Pero vamos a ver si es solo COVID-19 o iremos viendo que aún puede haber algún numerito más. Dicho esto, vais a ver cómo poco a poco nos vamos a ir adentrando en esta cuestión económica que va a cambiar el mundo tal como lo conocemos ahora. Aún nos va a quedar una conferencia más, que tiene que ver con todo esto de la economía de Francisco, como vimos en la conferencia anterior. Y nos va a llevar a el gran desenlace de este tema, donde vais a ver que lo que el Papa ha ido proponiendo, y no por uso exclusivo de él, sino ya de anteriores papas, y que él sencillamente lo ha magnificado y lo ha puesto en toda su dimensión ante el mundo, vais a ver cómo esto va a llevar aún a algo más que muchos ni están imaginando ahora, pero que, como os digo, va a cambiar todo el sistema económico mundial. Y al cambiar el sistema económico mundial, va a cambiar también el orden mundial. Dicho esto, vamos con la primera de las noticias que tienen que ver con esto, el nuevo orden mundial. Francisco, ocuparse de la economía con el espíritu de las bienaventuranzas. Vimos algo en la conferencia anterior, pues ahora vamos a ver algo más sobre este evento de economía de Francisco, que era para marzo. Recordad que esta noticia es del 25 de febrero de este año 2020, y no se celebró, se tuvo que aplazar por el COVID-19. Pero bien, fijaos qué nos decían ya aquí. Cenit, 25 de febrero 2020. En su mensaje para la Cuaresma de 2020, el Papa Francisco ha relanzado su exhortación a ocuparse de la economía con el espíritu de las bienaventuranzas, recordando la próxima celebración de Economía de Francisco, que tendrá lugar en Asís, del 26 al 28 de marzo de 2020. Convocado por el Santo Padre, Economía de Francisco constituye un evento mundial de estudio, de encuentro y de investigación que reunirá a jóvenes economistas, empresarios y change makers. En el consabido mensaje,
de Cuaresma, el Papa Francisco señala que esta iniciativa tiene el objetivo de contribuir a diseñar una economía más justa e inclusiva que la actual. Ya estamos viendo que va en sintonía de las últimas noticias que os puse en la conferencia anterior, pero me gustaría que os dieseis cuenta de la palabra y de la parábola, de todo lo que quiere decir, en definitiva, este mensaje del Papa. Fijaos cómo está uniendo las bienaventuranzas, evidentemente pronunciadas por Jesús, para aplicarlo a la nueva economía que se quiere implementar por su parte, por parte del papado. Mirad qué más nos dice. Del mismo modo, subrayó que, como ha repetido muchas veces el magisterio de la Iglesia, la política es una forma eminente de caridad. Pío XI, en un discurso del 18 de diciembre de 1927. De manera que también lo será el ocuparse de la economía con este mismo espíritu evangélico, que es el espíritu de las bienaventuranzas. Fijaos una vez más, se corresponde con algo dicho por un papa anterior, en este caso Pío XI. Y el papa actual, Papa Francisco, ¿qué hace? Pues religar ya el mensaje anterior de estos papas, y en este caso de Pío XI, con lo que ahora irá buscando para implementar. Y como siempre, fijaos, utilizando cosas que tienen que ver con Jesús, pero que evidentemente a la hora de aplicarlo vamos a ver cómo va a haber una ligera, entre comillas, diferencia en el momento crucial en que se aplique esta economía. Reanimar la economía. Previamente, en su mensaje para esta cita mundial en Asís, el obispo de Roma definió Economía de Francisco como un evento que nos ayude a estar juntos y conocernos, que nos lleve a hacer un pacto para cambiar la economía actual y dar un alma a la economía del mañana. Ya nos damos cuenta por dónde va esto, ¿eh? Lo recordamos, habla de pacto, y pacto, en este caso, de economía, hasta el punto en que debe haber una nueva economía para el mañana. ¿En qué consistirán estos cambios? Bueno, ya iremos viendo. Francisco considera que es preciso reanimar la economía en beneficio no solo de los más pobres, sino de toda la humanidad, y propone la ciudad de Asís como lugar de encuentro porque simboliza un mensaje de humanismo, de fraternidad, que puede inspirar una nueva economía. Fijaos cómo, sí, se habla de bienaventuranzas, pero en cambio, ¿dónde va? A un mensaje de un humanismo de fraternidad. Con lo cual ya sabemos que el humanismo no tiene que ver precisamente directamente con Dios, sino que es una interrelación entre humanos, que sí, mucha fraternidad, pero Dios totalmente aparcado. Concepto masónico. Sigamos. Y mirad con qué noticia. Coronavirus ha puesto al mundo de rodillas por falta de unidad. ¿Y esto quién lo dijo? Antonio Guterres. Corría el 18 de mayo de este año 2020. Los países han seguido diferentes y hasta contradictorias estrategias, y por eso estamos todos pagando el precio, declaró el secretario general de la ONU. Por tanto, nos damos cuenta que este coronavirus lo que está generando es ver cómo aún hay discrepancias, uno tira por aquí, otro tira por allá entre los países, y todo esto que ha provocado más crisis y más problemas a todos los niveles. A partir de aquí, dice que estamos pagando el precio de esto. Entonces, esto ya nos lleva a pensar, ¿y no será que el coronavirus ahora implicará que se deba hacer un mayor énfasis en esos cambios debido a lo que se ha demostrado que el mundo por sí solo, separados, no pueden combatir? ¿Hará falta una unidad especial para no caer de rodillas por falta de esa unidad ante el coronavirus? ¿Y será solo por el coronavirus? Vamos a ir viendo cómo el coronavirus va a ser y era lo que era necesario para que este mundo pudiera entrar en una nueva economía. No se podía dar de un golpe certero si no se producía el coronavirus. Esto no ha sido casualidad. Mirad en esta otra noticia que tiene que ver con la Fórmula 1. Sí, las carreras de automóviles tan conocidos. ¿Qué iban a hacer? Pues el planteamiento es que, fijaos, noticia del 22 de junio de este año, se iba a pintar un arco iris en los coches y con un cierto lema. Fijaos en esta fotografía donde se ve precisamente en el habitáculo donde hay el piloto, en esta parte protectora por cuando hay accidente, cómo está pintado todo este arco iris. Pues vamos a ver
¿Qué es esta frase que pintan allí? Y algo más que nos va a sorprender por quién lo ha dicho. La Fórmula 1 reacciona a las propuestas de la FIA de Jean Todt, empeñado en dejar su impronta en la Federación Internacional del Automovilismo, y lanza el movimiento We Race as One, que se puede traducir como corremos como uno solo. Fijaos, corremos como uno solo. Es una carrera, pero todos juntos, unidos. Y es curioso porque esto es una competición. En cambio, hay que ir unidos. Y ponen este lema en la Fórmula 1, algo que es visto por muchísima población a nivel mundial. Mirad qué más nos cuenta. Campaña de unión. Dicho movimiento tendrá su reflejo en los monoplazas, a los que se les pintará un arcoíris en diferentes zonas. Según palabras de los implicados, el arcoíris se ha convertido en un símbolo utilizado internacionalmente en la reciente crisis para unir a las comunidades. Fijaos, el arcoíris, ¿para qué está sirviendo? También para unir comunidades. Sí, ya no es el símbolo de que el Señor no va a destruir el mundo por otro diluvio. No, no. Ahora lo están abarcando hacia otro sentido y ya veis, para unir comunidades. Desde la Fórmula 1 confían en que este importante gesto alentará a nuestros aficionados a unirse a nosotros para decir gracias, al tiempo que aseguran que no es un gesto de una carrera o un fin de semana, sino que continuará hasta el final de temporada. La organización también ha afirmado que durante el Gran Premio de Austria se realizarán diferentes actos que mostrarán la repulsa contra el racismo, así como otras actividades todavía por definir y que contarán a Lewis Hamilton, extremadamente crítico con la Fórmula 1, a la que afirmó estar observando de cerca y saber quién es él. Fijaos cómo aquí ya no es solo tema de COVID-19, también se mezclan otros factores que están desestabilizando al mundo y que son causa de reivindicación, como en este caso el tema del racismo. Ya vimos en conferencias anteriores que había acontecido en Estados Unidos y todo lo que se ha disparado a raíz de esto. A esto se le añadirá la creación de un grupo de trabajo en Fórmula 1 que escuchará a las personas que componen el paddock de Fórmula 1, así como a los pilotos para sacar conclusiones sobre cómo mejorar la diversidad y las oportunidades en la Fórmula 1. La iniciativa We Race as One, que lanzamos hoy en apoyo al movimiento Purpose Driven, lanzado por la FIA, es nuestra forma de agradecer la valentía y la unidad que todo el mundo ha demostrado durante este tiempo sin precedentes. Una vez más, fijaos, cómo nos están inculcando por todos lados esa solidaridad que se ha ido mostrando y que se ha tratado tanto en medios de comunicación. Será una plataforma para que la Fórmula 1 se una y logre resultados contra los problemas más importantes a los que se enfrenta este deporte y el mundo, ha afirmado Chase Carey. Fijaos, no solo es cuestión de deporte, sino del mundo entero. Esto está abarcando ya mucho más allá de lo que en un principio nos podíamos llegar a suponer que podía implicar el tema del COVID-19. Proposición de la FIA. El nuevo orden que propongo para el motorsport en el contexto de la COVID-19 significa sentar las bases para la recuperación y el futuro sostenible de la Fórmula 1 y otras disciplinas. Incluye nuevas reglas para reducir costes, así como iniciativas para aumentar la popularidad y el acceso. Es importante destacar que también aprovechará la contribución positiva que el deporte del motor aporta a la sociedad, abarcando todos los sectores, desde la salud, seguridad, economía, medio ambiente, educación, inclusión y diversidad. Esta es la intención del movimiento Purpose Driven que lanzamos el jueves pasado y me complace dar la bienvenida a la iniciativa We Race as One como parte de este esfuerzo colectivo, declaró Jean Todt, presidente de la FIA. Ya veis que utiliza unos términos que ya dan que pensar, nuevo orden, pero dice aplicado al mundo del motor. Pero aún y así, luego vemos un mensaje también impresionante que lo firmaría el mismísimo Papa. Fijaos que dice, aprovechará la contribución positiva que el deporte del motor aporta a la sociedad, abarcando todos los sectores, desde salud, seguridad, economía, medio ambiente, educación, inclusión y diversidad. Bueno, pues Jean Todt
que ya lo vimos años atrás junto con un papa de turno, no es de extrañar que precisamente esté dando este tipo de mensaje. Otra noticia más, y volvemos con la ONU. Líderes deben reconocer importancia de la unidad y la solidaridad. ¿Y esto quién lo dice? Pues ya lo sabéis, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Los gobiernos no son la única realidad política y de poder. Se necesita un multilateralismo efectivo como instrumento de gobernanza global. Ya estamos viendo aquí que esto va mucho más allá de lo que en un principio todo el mundo se podía llegar a imaginar. Con todo esto se busca directamente gobernanza global, o sea, gobierno mundial. Dicho en otras palabras, el significado es el mismo. Y mirad qué nos dice. A partir de la realidad actual, en la que el mundo se ha visto afectado por múltiples turbulencias, como la pandemia del COVID-19, las crecientes injusticias raciales, la crisis climática y el nuevamente riesgo de proliferación nuclear, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamado a aplicar un multilateralismo efectivo. Y fijaos, injusticias raciales, crisis climática y además que se añade proliferación nuclear. Vamos a ver cómo todo esto son mensajes que el Papa también ha dado. No es exclusivo de Antonio Guterres, para variar. Y ya ves, todo esto aplicado para buscar algo en concreto. Mirad cómo continúa. Durante la conferencia de prensa de este jueves, previo a la conmemoración del 75 aniversario de la adopción de la Carta de las Naciones Unidas, firmada en San Francisco el 26 de junio de 1945, Guterres aseguró que los gobiernos deben entender que ya no son la única realidad política y de poder, que ahora el mundo requiere de un multilateralismo efectivo que pueda funcionar como un instrumento de gobernanza global. Por tanto, la nueva realidad política es que esto ya no es cuestión de 4 gobiernos de 4 países, que haya disputas entre ellos. Esto no puede ser, no se puede tolerar. Hay unas circunstancias que están cambiando el mundo y, por tanto, hace falta un instrumento de gobierno mundial. Esto, en definitiva, es lo que nos está proponiendo viendo el panorama mundial. Y fijaos que mira por dónde todo esto viene debido a la conmemoración del 75 aniversario de la adopción de la Carta de las Naciones Unidas. Una vez más, ya vemos cómo Naciones Unidas tiene tanto que ver precisamente con Vaticano en sus mensajes. Es de escándalo ya. Necesitamos un multilateralismo de redes que reúna al sistema de las Naciones Unidas, a organizaciones regionales, instituciones financieras internacionales y a otros. Necesitamos un multilateralismo inclusivo que aproveche las contribuciones indispensables de las regiones, de las ciudades comerciales, de la sociedad civil y, en particular y con mayor peso, de las voces del siglo XXI, dijo Guterres durante la videoconferencia con el vocero de la organización, Stefan Dujarric. Por tanto, organizaciones regionales, instituciones financieras internacionales y otros. Aquí ya vemos cómo todo el mundo va a entrar en este juego. ¿Y qué tipo de juego? Evidentemente, generar el nuevo orden mundial, no hay otra. El secretario general señaló que ahora mismo la gente está perdiendo aún más la confianza en las organizaciones e instituciones políticas frente a las fragilidades mundiales, por lo que es indispensable que los líderes sean humildes y reconozcan la importancia de la solidaridad. Fijaos, la gente aquí nos la describe como ya no se fían de nada, pierden confianza en organizaciones e instituciones políticas ante lo que está pasando en el mundo. Por tanto, hace falta algo más, una serie de líderes que, fijaos cómo los describe, que sean humildes y reconozcan la importancia de la solidaridad. ¿Os suena esto a un líder absoluto? Porque, claro, líderes así tienen que tener una moral muy especial y no van a ser dirigidos por nadie que sea aún más moral que ellos. Uno de los hechos que ha puesto al descubierto las graves y sistemáticas desigualdades a las que se enfrentan las sociedades es, sin duda, la pandemia sanitaria del coronavirus. Guterres destacó que el virus microscópico, que ha tenido catastróficas consecuencias para el mundo, no solo ha revelado la fragilidad frente a otra emergencia sanitaria,
sino también ante problemáticas como la crisis climática y la ilegalidad en el ciberespacio. Ya veis que se van sumando factores, por todos lados. Es por eso que durante la conferencia Guterres aprovechó para presentar el lanzamiento de un informe de orientación sobre la respuesta de las Naciones Unidas a la COVID-19, que no solo documenta las medidas tomadas por la organización durante los últimos 3 meses, sino que ofrece una hoja de ruta hacia una mejor recuperación. Por tanto, hay una hoja de ruta, y esa hoja de ruta se va a seguir. Lo que no dicen es quién ha hecho esa hoja de ruta. Ya sabemos quién, ¿verdad? No podemos permitirnos regresar a la situación anterior y simplemente recrear los sistemas que se han agravado con la crisis. Necesitamos reconstruir mejor con sociedades y economías más sostenibles, inclusivas y con igualdad de género, dijo el secretario general. Agregó que durante los últimos meses del 2020, la familia de las Naciones Unidas se ha movilizado para salvar vidas, para controlar la transmisión del virus y para intentar frenar las consecuencias económicas. Guterres destacó que entre los logros se han enviado más de 250 millones de artículos de equipo de protección personal a más de 130 países. Entre otros logros de la organización durante la pandemia, Guterres destacó garantizar la educación para 155 millones de niñas y niños, brindar asistencia para la salud mental a 45 millones de niños, padres y cuidadores, poner la red de la cadena de suministro de las Naciones Unidas al servicio de los Estados miembros y el establecimiento de 8 centros aéreos mundiales que han llegado a más de 110 países, proporcionando 69.000 metros cúbicos de productos médicos solo en las últimas 6 semanas. Establecer canales seguros para que 3 millones de niños y adultos reportasen casos de explotación y abuso sexual. Conseguir que la información sobre cómo mantenerse a salvo y acceder a los servicios de salud llegase a más de 2.000 millones de personas. Estas son las medallas que se autoimpone precisamente la ONU. ¿Y debido a qué? A la pandemia. Fijaos cómo la pandemia está mostrando que hay algún tipo de organización que está haciendo las 1001 maravillas para este mundo. Y ya vemos con quién va asociada. Lo hemos visto a lo largo de estas conferencias. ONU y papado de la mano. Otra noticia, reinventar el mundo, y es precisamente en ese aniversario, los 75 años de la Carta de las Naciones Unidas. Debemos reconstruir de la mejor manera posible las sociedades y las economías más sostenibles e inclusivas. Es el llamamiento al cambio del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y vais a ver ahora cómo aún nos dan algunos detalles más. Era un mundo diferente, que estaba a punto de salir completamente de la Segunda Guerra Mundial, cuando tanto por reconstruir, pero también con tanto entusiasmo, y entonces el nacimiento de una Carta de las Naciones Unidas que establecía sus objetivos y principios e imponía la resolución pacífica de las controversias, parecía un rayo de esperanza para un cambio necesario, sobre todo para no volver a caer en la oscuridad de la guerra. Era un modo para reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y en el valor de la persona humana, en la igualdad de los derechos de los hombres y las mujeres y de las naciones grandes y pequeñas. Fijaos cómo la Segunda Guerra Mundial sirvió para esto. Fue, digamos, entendedme, la excusa para poder generar una ONU, que ya venía de una organización anterior, en Suiza, etcétera, etcétera. Pero eran necesarios unos cambios y se introdujeron a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora está sucediendo algo. No hay una guerra mundial como tal como se ha entendido habitualmente, pero sí tenemos una guerra, nos dicen, contra el COVID-19. Y precisamente esto va asociado a muchos otros factores que tienen una cierta correspondencia con lo que ya pasó en ese momento en la Carta de las Naciones Unidas en 1945. Pero que ahora se actualiza y va aún más allá. Y todo, mira por dónde. Si uno fue Segunda Guerra Mundial lo que lo motivó, ahora, sobre todo, no va a ser solo cambio climático, va a ser también COVID-19. El compromiso era el de promover el progreso social y un nivel de vida más alto en una libertad más amplia. La nueva organización había sido concebida para ser más sólida que la Sociedad de Naciones, nacida en la década de 1920, porque contaba con un Consejo de Seguridad y 5 miembros permanentes con derecho a veto.
La prueba de la pandemia. 75 años después nos encontramos en medio de una pandemia que impone, hoy más que entonces, la reinvención de un mundo nuevo, como lo señaló el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien explicó en el Palacio de Cristal: no podemos volver a la situación anterior y recrear los sistemas que agravaron la crisis. Son claras las prioridades para el futuro: acceso universal a la salud, más solidaridad entre los pueblos y las naciones y repensar la economía mundial contra la desigualdad. También queda mucho por hacer, porque el llamamiento a un alto el fuego mundial en tiempo de pandemia, lanzado por la ONU y retomado por el Papa Francisco, no fue escuchado, a pesar de contar con el apoyo de 180 países y más de 20 grupos armados. Fijaos que aquí se nos habla de este alto al fuego a nivel mundial. Es algo que la ONU ha lanzado, dicen que el Papa Francisco lo ha retomado, pero recordemos, anterior a esto, y aquí no nos lo dice, ya el representante del Vaticano en la ONU ha hablado muchísimas veces que hace falta eliminar el tema de armamento nuclear y también la pacificación a nivel general. Entonces, en verdad, no ha sido la ONU la que ha lanzado esto, sino que ha sido el papado a través de sus miembros representantes allí, que la ONU ha recogido, lo ha dimensionado y que ahora el Papa Francisco lo recoge como pasando por allí. Bueno, pues en definitiva, una vez más, es todo lo de siempre. Alguien mueve los hilos por detrás y después mira por dónde parece que se adhiere a la cuestión. Pero no, quien está moviendo los hilos realmente son ellos. Y fijaos una vez más, reinvención de un mundo nuevo. Ya nos están diciendo por todos lados que este mundo va a cambiar, ya no será el de antes. No se puede volver a la situación anterior, imposible. Y todo esto, evidentemente, tiene que ver, sí, con el mundo entero, pero ¿basado en qué? En una economía mundial contra la desigualdad. Y esto que ahora remarco, economía mundial contra la desigualdad, es lo que nos va a servir para enterarnos de lo que nos han preparado ya y que vamos a mostrar no en la siguiente conferencia, que va a ser la última de esta tanda, sino en lo que vendrá después. De hecho, en Yemen y Libia la violencia ha aumentado. Guterres recordó que las Naciones Unidas proporcionan alimentos a 87 millones de personas en 83 países, proveyendo vacunas a la mitad de los niños del mundo, salvando así 3 millones de vidas cada año. La organización, destacó, también se ocupa de 80 millones de refugiados y desplazados, ayudando a más de 2 millones de mujeres durante el embarazo y el parto, tratando de preservar la paz gracias a unas 40 misiones de mantenimiento de la paz. La jornada de este 26 de junio. Para conmemorar los 75 años de las Naciones Unidas, hoy la Asamblea General celebrará una reunión virtual en la que se hablará del significado de la Carta, lo que simbolizaba hace 75 años, lo que representa hoy y su relevancia para las décadas venideras. La celebración de la firma de la Carta coincidirá con una declaración que se adoptará formalmente en la reunión de alto nivel de la ONU 75, prevista para el 21 de septiembre de 2020. Que el 2020 sea el año del diálogo y de la familia humana. Es el deseo que se lee en el sitio web de la ONU. Una esperanza que debe perseguirse siempre. Fijaos cómo ya nos hablan de año de diálogo, año de la familia humana. Por tanto, una vez más, de la casa común. En definitiva, es lo mismo. Este año ya veis que está siendo movido y aún lo va a ser más. Y va a servir, como no, con el COVID-19 para que todo esto empiece ya a implementarse de un modo efectivo. Mirad esta otra noticia. Jurkovic. Santa Sede insta a reducir o condonar la deuda de los países más pobres. Sí, esto es la propuesta de la Santa Sede. Lo que llaman la Santa Sede, que de sede tendrá mucho, pero de santa nada. Y fijaos, lanzan ya un mensaje claro, y como os decía antes, esto va a servir para entender lo que vendrá en las próximas conferencias. El observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas relanzó el pedido del Papa Francisco en su mensaje Urbi et Orbi de reducir o incluso condonar la deuda que pesa en los presupuestos de los países más pobres.
Se trata de una vía que, en medio de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, podría salvar vidas en lugar de perderlas. Una vez más nos damos cuenta, la pandemia de coronavirus, la clave para todo lo que va a venir. No cabe duda de que la actual crisis del COVID-19 afectará más gravemente a la vida y los medios de subsistencia de los habitantes del de los habitantes del mundo en desarrollo. Una vía a través de la cual este impacto potencialmente devastador podría suavizarse y salvar vidas en lugar de perderlas, es haciendo frente a la agobiante carga de la deuda externa acumulada, tanto a nivel público como privado, en los países en desarrollo en los últimos años. Fueron palabras del arzobispo Iván Jurković, observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales en Ginebra, durante el 67º periodo de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la UNCTAD, que tuvo lugar este 2 de julio del 2020. Fijaos, esto es una noticia muy actual. Hoy estamos a 18 de julio y todo esto, ya veis, es de una afectación muy directa en muy poco tiempo. Fijaos que es importante lo que nos están diciendo, es ir a salvar a poblaciones enteras, a países enteros que están endeudados, gravemente endeudados. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues evidentemente o se hace un cambio en la economía a nivel mundial o esto es totalmente imposible. ¿Va a haber ese cambio? Si lo va a haber, ¿en qué consistirá? ¿Cuál es la propuesta? ¿Es futuro eso o ya está empezando a aplicarse? Pues bien, eso es lo que veremos próximamente. En su declaración, el arzobispo relanzó el pedido del Papa Francisco en su mensaje Urbi et Orbi del 12 de abril de 2020, de reducir o incluso condonar la deuda que pesa en los presupuestos de los países más pobres. Señaló la importancia de una acción coordinada de la comunidad internacional para proporcionar un alivio de la deuda a los países afectados por la crisis y recordó, a propósito, la iniciativa para los países pobres muy endeudados y la iniciativa para el alivio de la deuda multilateral del pasado reciente, que demuestra que la comunidad internacional puede actuar con decisión cuando es necesario. Y ahora me pregunto, aquí nos están planteando básicamente los países que están más afectados por la crisis como los que tienen que ser recuperados de algún modo. Pero, ¿y si esta crisis continúa y se acrecienta? ¿Va a ser solo cuestión de los países más pobres o deberá haber un replanteamiento también para los países considerados más ricos? ¿Tendrá que ver esto solo con países o tendrá que ver también con ciudadanos, a nivel familiar, a nivel individual y sus deudas? Pues de eso ya iremos tratando. Asimismo, señaló que en el camino hacia un mundo más inclusivo y sostenible no es solo cuestión de hacer que los mercados funcionen mejor, sino que es necesario un programa que aborde las limitaciones sistemáticas de la movilización de recursos y la difusión tecnológica, que mitigue las asimetrías en el poder de mercado derivantes de las reglas desproporcionadas de un mundo hiperglobalizado, que corrija los déficits existentes en la gobernanza económica mundial y garantice el espacio necesario de políticas para ajustar los desafíos locales a los objetivos internacionales. Y dada la complejidad de la economía, no pueden pasarse por alto ni subestimarse los factores éticos y culturales. Ya veis cómo va asociándose una serie de conceptos. La economía no es una cosa que va a ser solo cuestión monetaria, debe ir acompañado de otros factores, factores éticos y culturales, la cual cosa nos está llevando a que verdaderamente tiene que haber un cambio moral en la economía. ¿Y qué estaba diciendo el Papa en la encíclica Laudato Si? ¿No suena todo esto de nada? Ya estaba todo allí. Y mira por dónde ha aparecido el COVID-19, del cual también hablaba el Papa en la encíclica Laudato Si de pandemia, mira qué casualidad, y ahora todo lo que él propuso, pues qué bien, se puede llegar a aplicar. Y el mundo entero va a quedar beneficiado maravillosamente. ¿Quién habrá sido el promotor de esta gran bondad universal? ¿Quién quedará como líder moral mundial? Ya lo estáis viendo, ¿no? Ya no es cuestión de imaginar, es cuestión de una realidad que muy pronto
lo vamos a tener ante nuestras propias narices. Jurkovic expresó preocupación por la asignación económica cada vez menor al sector de la salud y por el abuso y la depredación del medio ambiente natural del que depende, en última instancia, no solo la vida económica, sino toda la vida humana. Fijaos, una vez más, ya nos están uniendo esos conceptos, la cuestión económica, el medio ambiente y, en consecuencia, hasta la propia humanidad, que penden de un hilo por todo esto. Tal es así que el desafío inmediato es garantizar que los encargados de la formulación de políticas dispongan del espacio y los recursos necesarios para responder a la conmoción sanitaria y mitigar los daños económicos que la acompañan. Es evidente, observó, que las consecuencias de la crisis van mucho más allá del ámbito financiero, extendiéndose a las esferas económica, social y cultural. Por estas razones, la comunidad internacional no puede permitir que el sistema financiero siga siendo una fuente de inestabilidad económica mundial. Debe adoptar urgentemente medidas para evitar el estallido de otras crisis financieras en el futuro. Fijaos, nos hablan de que pueden haber otras crisis en un futuro, esto hay que evitarlo, por tanto hay que hacer una serie de cambios en esta economía mundial que solo genera inestabilidad. ¿Se conseguirá hacer ese cambio? ¿Solo queda en frases bellas? Pues ya veremos cómo eso verdaderamente. Y ya empieza a ser una realidad. No es una cuestión de un futuro lejano, ya empieza a aplicarse. Y por desgracia aún muchos ni lo saben. Pero bien, son los pasos que deben darse para llevarnos a ese nuevo orden mundial de un modo descarado. Y todo irá saliendo a la luz y nosotros, gracias a Dios, podemos presentar ya una buena parte de todo eso. El observador permanente de la Santa Sede ante la ONU concluyó su declaración con las palabras del Papa Francisco en su mensaje pascual. Este no es el tiempo de la indiferencia, porque el mundo entero está sufriendo y tiene que estar unido para afrontar la pandemia. Que estos hermanos y hermanas más débiles que habitan en las ciudades y periferias de cada rincón del mundo no se sientan solos. Una vez más, la pandemia es la clave de todo, lo que nos debe unir, lo que debe cambiar el mundo también a nivel económico, porque afecta a toda la humanidad. Otra noticia más, Paglia. Urge un diálogo para repensar el post-coronavirus. Sí, habrá un post-coronavirus. Y evidentemente no puede ser el mundo como antes. Esto es lo que no paran de contarnos por todos lados. Pues mirad con qué lo llegan a enlazar. Para el arzobispo, presidente de la Academia Pontificia para la Vida, la pandemia es una gran bofetada que puede ser saludable. El que cree que es solo un paréntesis está jugando con fuego. Ya nos lo están diciendo todo. Y ya nada volverá a ser como antes. Esto no es un lapsus. No. Hay un cambio de esquema total en el mundo. Y mira por dónde el COVID-19, qué bien les ha ido. El volumen Curare la vita, etica e tecnologie, que acaba de publicar Edizione De Joniane de Bolonia y que ha sido firmado por Fabrizio Mastrofini y Nicola Valenti, vuelve a proponer las actas del seminario de 2017 de la Academia Pontificia para la Vida, titulado Acompañar la vida. Nuevas responsabilidades en la era tecnológica. En el centro del libro está el concepto de bioética global y la necesidad, en un mundo globalizado e hipertecnológico, de encontrar respuestas éticas a las nuevas cuestiones relacionadas con el nacimiento, la vida y la muerte. El arzobispo Vincenzo Paglia, presidente de la Academia Pontificia para la Vida, habló de ello a los micrófonos de Radio Vaticano Italia, vinculando este nuevo enfoque a la actualidad pandemia de COVID-19, que en su visión no es un paréntesis, sino una oportunidad para volver a pensar. Fijaos la importancia de todo esto. El COVID debe ir asociado también a otras cuestiones que el mundo está atravesando. Y es la cuestión tecnológica. El mundo está globalizado, tiene hipertecnología, y todo esto debe ser regido de algún modo éticamente. Y que todo esto, como no, afecta al nacimiento, la vida, la muerte. Por tanto, debe haber un nuevo enfoque. Y la pandemia actual es la que tiene que hacer repensar todo este mundo. Vamos a ver un diálogo
entre preguntas y respuestas que desde luego ya veremos por dónde van marcando la pauta. En esa ocasión, por primera vez, la Academia para la Vida se enfrentó a los nuevos grandes desafíos que surgen del cambio de época que estamos viviendo, como lo definió el Papa Francisco. En el centro de este encuentro de 2017 estaba, de hecho, por un lado, el tema de la globalización con sus enormes desafíos y, por otro, el rápido desarrollo de la tecnología y, en particular, de las llamadas tecnologías convergentes, que tienen un impacto directo en la vida, en la existencia de todas las personas, de toda la familia humana. Es por ello que, si bien en el pasado la llamada bioética, término que se remonta a la década de 1970, guió la reflexión de la misma Academia Pontificia para la Vida, hoy hemos sentido la urgencia de entender este concepto de manera más amplia y profunda. Nos hemos dado cuenta de que cuando hablamos, hoy como ayer, del principio y el fin de la vida, debemos tener en cuenta todas las edades, por lo tanto, de la infancia a la adolescencia, de la juventud a la madurez. Luego está todo el tema de la vida de los ancianos, el de la calidad de la vida, que no es la misma en todas las latitudes. La de la relación entre los seres humanos y la de la relación con el medio ambiente o incluso con la técnica. Con esta conferencia de 2017, que luego continuó idealmente con las de roboética e inteligencia artificial en los años siguientes, cruzamos lo que ahora llamamos la gran frontera de la bioética global. Fijaos, se habla de roboética e inteligencia artificial. Todo esto conectado porque afecta a todas las edades, de cualquier persona del mundo. Todo esto debe ser regido, tiene que haber una bioética, pero ya veis que nos está enlazando una serie de temas que son lo que hace unos años se veía como ciencia ficción, futuro, y ahora todo esto empieza a ser una realidad. Esto debe ser regido porque va a afectar también la economía de muchas personas, aparte directamente de la vida de por sí. ¿Qué incluye todo esto? ¿Cómo puede llegar a afectar esto a las personas? Todo cada vez más digitalizado, más computerizado, más controlado. También la economía. Veremos cómo van solucionando todo esto bioéticamente y globalmente. ¿Existe el riesgo de que la tecnología, ayer más que hoy, provoque un proceso de deshumanización? Absolutamente. Hoy el riesgo es aún mayor que ayer. Es precisamente el enorme desarrollo de las tecnociencias y tecnologías convergentes lo que permite intervenir radicalmente en la vida humana. Y esta es la primera vez en la historia que esto ha sucedido. Todo esto también pone en duda el término natural. ¿Qué significa hoy en día lo natural, cuando las biotecnologías pueden intervenir en el genoma y se pueden intervenir tanto el nacimiento como la muerte, pero también dentro de la vida ordinaria? Pensemos en todos los problemas derivados del uso de la inteligencia artificial, como el riesgo del llamado capitalismo de vigilancia, vinculado a la compra y venta en línea de nuestros datos personales. Frente a estos enormes avances de la tecnología, lamentablemente registramos un desarrollo escaso de la ética y el humanismo, y en este sentido un diálogo entre la ciencia, la tecnología y el humanismo. Pero también la religión y las creencias es muy urgente. ¿Os estáis dando cuenta de lo que está diciendo? Tema de tecnología implica que todos estemos inmersos en ello y, por tanto, dice, registramos un desarrollo escaso de la ética y el humanismo. ¿Y qué hace falta? Pues en este sentido un diálogo entre la ciencia, la tecnología y el humanismo, pero esto solo, no, pero también la religión y las creencias, y dice que esto es muy urgente. Por tanto, se debe unir toda la humanidad, se crea en lo que se crea, unos en ciencia, otros en religión, otros en lo que sea, da igual, todo debe estar regido por lo mismo porque falta humanismo. ¿Y qué solución tendrá todo esto? Pues ya lo iremos viendo. Un diálogo que debe emprenderse con diligencia y que también intentamos suscitar con nuestro último congreso del pasado mes de marzo, en el que los mismos directivos de las grandes empresas tecnológicas mostraron que sentían la necesidad de firmar un manifiesto ético para ayudar a la tecnología a ser más humana, con el fin de no reducir al hombre a una herramienta, sino de asegurar que la persona está siempre en el centro de la vida, la política, la economía y, por tanto, también de la tecnología. Y fijaos, ¿quién está moviendo todo esto para que se dictamine por dónde se debe ir en estas cuestiones? El propio Vaticano.
Da igual si es una gran empresa de aquí o de allá, o se dedique a esto o se dedique a lo otro. Todos deben regirse por lo mismo. El Vaticano hace un llamado, tiene esas reuniones allí y todos van allí. Y todos deben supeditarse a lo que el Vaticano manda éticamente. ¿Quién manda aquí? ¿Bill Gates? ¿Manda aquí alguien de otra gran corporación? No, quien manda, manda. Y es el señor de blanco. O es igual, o el señor de negro que va detrás del de blanco, ¿me entendéis? Papa negro, papa blanco. En definitiva, es lo mismo. El papado es el que manda. Y aún hay más. En este sentido, la pandemia que estamos experimentando es todavía un campo de aplicación ejemplar de la perspectiva de la bioética global. Creo que sí. Hoy debemos constatar amargamente que precisamente por la falta de un buen sentido común con que la economía y la política, solo para satisfacer un interés privado, han devastado la creación, proponiendo estilos de vida imposibles, el mundo se ha rebelado contra esta explotación irracional del hombre. En este sentido, la pandemia es una tragedia, pero al mismo tiempo una extraordinaria oportunidad para repensar el desarrollo, las relaciones y el significado de la vida misma. Fijaos, dice que el mundo se ha rebelado contra esta explotación irracional del hombre, como si el mundo tuviera vida, la madre tierra que llaman fuera viva, hasta el punto en que puede hacer algo contra la humanidad y mira por dónde se genera la pandemia. ¿Esto realmente ha sido así? ¿Pero quién se cree esto? Pues se lo creerán los animistas, se lo creerán la gente de la nueva era, se lo creerá la gente de espiritismo, pero ¿un cristiano se puede llegar a tragar esto? Bueno, es lo que están diciendo y que nos imponen por todos lados, la ley del karma, si la haces así, la pagas así. Bueno, pues no, señores, esto no funciona así. Si alguien no hubiese generado esa pandemia expresamente, ya vimos quién y por qué, todo esto no hubiese acontecido. Por tanto, cuidado, porque cuando hablan, ya veis qué bien manipulan. Hoy más que nunca podemos decir que la fragilidad, la vulnerabilidad, son una condición ordinaria de la vida de todos nosotros. Baste pensar que hasta hace poco se hablaba incluso del posthumanismo, de la transformación del hombre en un ser con nuevas capacidades físicas y cognitivas, incluso de inmortalidad. En este sentido, la pandemia ha sido, diría, una gran bofetada, pero que puede ser saludable. Debo decir que hay signos de reflexión y replanteamiento en este sentido, y el Papa Francisco, de alguna manera, fue el intérprete más atento y más universalmente reconocido. ¿Quién es el más atento y más universalmente reconocido? Mira por dónde, el Papa Francisco. Qué cosas, ¿eh? Creo que no solo la Iglesia, sino todas las demás realidades, el mundo científico, el mundo de la economía, de la cultura, están llamados a repensar el mundo post-coronavirus. Los que creen que la pandemia es solo un paréntesis están jugando con fuego. No podemos no cambiar la organización de la sociedad y no repensar el sentido mismo de la vida si queremos evitar el COVID-20 o el COVID-21. Esto sería una gran tragedia para el planeta. Pues bueno, ya suena a amenaza. Si no vamos bien aún con el 19, vendrá el 20 y el 21 de COVID, hasta que no se imponga lo que queremos. En definitiva, es lo que nos están diciendo. Qué triste, ¿eh? Qué triste. Y tanta gente aún va preguntándose si la pandemia salió de un animalito y pasó al hombre y ya está. O si fue un invento de China para liarla a nivel mundial. Pues quien no haya visto todo lo que hemos presentado al respecto, seguirá sin enterarse de muchas cosas. Porque en este mundo se dan muchas informaciones, pero ninguna está llegando a donde debe llegar. Vaticano. Todos los caminos conducen a Roma. Y COVID-19 no conduce precisamente a Pescano, sino a Roma. Una noticia más, con la última prácticamente del día. Preparando el futuro, construyendo la paz. Sí, ya veis, el futuro tiene que ver con la paz. Y todo esto, Comisión Vaticana COVID-19. Sí, hay toda una comisión vaticana especialmente dedicada al COVID-19. Y no me extraña. Los mismos que lo generan, pues lógicamente tendrán sus planes para hacer algo con él, ¿no? Pues vamos a ver la presentación del cardenal Turkson precisamente sobre toda esta cuestión. Y es noticia, atención, ya del 7 de julio, hace pocos días. Con el lema Preparando el futuro, construyendo la paz en el tiempo de la COVID-19,
El cardenal Peter Turkson, presidente de la Asociación de Profesionales de la Comisión Vaticana para la COVID-19, ha presentado algunas consecuencias para la paz de la crisis de la pandemia y de la recesión económica mundial, ambas reforzadas por una emergencia climática global. En la conferencia, celebrada este martes 7 de julio de 2020, en la oficina de prensa de la Santa Sede, han acompañado al cardenal la responsable del Grupo de Trabajo de Economía de la Comisión Vaticana para la COVID-19, Sor Alessandra Smerilli, y el líder del Grupo de Trabajo de Seguridad de la Comisión Vaticana para la COVID-19, doctor Alessio Pecorario, ambos integrados en el Grupo 2 de dicha comisión. Coordinador por el Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral, el Grupo 2 de la Comisión para la COVID-19 se ocupa de la investigación y el estudio de la pandemia, para reflexionar sobre la sociedad y el mundo posterior a la pandemia, particularmente en los sectores del medio ambiente, la economía, el trabajo, la salud, la política, la comunicación y la seguridad. Los socios de este grupo son las Academias Pontificias para la Vida y las Ciencias, junto con varias organizaciones que ya colaboran con el Dicasterio. No dejan nada, ¿eh? No dejan nada. Esa comisión para el COVID-19 ya veis todo lo que engloba. Es tremendo, realmente tremendo. Nada queda dejado al azar, todo más que hilvanado. Congelar el comercio de armas. La Iglesia apoya firmemente los proyectos de construcción de la paz que son esenciales para que las comunidades en conflicto y post-conflicto respondan a la COVID-19. Sin el control de las armas es imposible garantizar la seguridad. Sin seguridad, las respuestas a la pandemia son incompletas, ha explicado el cardenal Turkson. Asimismo, Turkson ha celebrado el reciente respaldo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a un alto el fuego mundial, al que se unió el Papa Francisco, así como el apoyo de 170 países al llamamiento de las Naciones Unidas para que callen las armas. Pero advierte que hay que ponerla en práctica y para ello necesitamos congelar la producción y el comercio de armas. Y fijaos, cuando se está hablando de todo esto, al mismo tiempo el mundo está a punto de entrar en alguna otra guerra. Y lo veremos en las noticias de actualidad en relación con la profecía. Algunos países, Egipto, Sudán, Etiopía, puede ser que entren en guerra muy en breve tiempo. Y no es el único lugar, por supuesto. Pero todo esto, ¿para qué está sirviendo? Es una situación de conflicto a nivel general. ¿Y qué se pide? ¿Qué quiere el mundo? Pues que no hayan guerras, que haya paz y que todo pueda seguir adelante. Pero ¿os dais cuenta cómo el mundo en verdad está siendo, como dice la Biblia, retenidos los 4 vientos de la tierra por los ángeles? Porque Dios les dice que aún no es el tiempo de que estalle todo. Pero esos vientos van a ser soltados en su momento. Al que ellos hayan conseguido este nuevo orden mundial, muy poco tiempo después, esos vientos van a ser soltados. Pero mientras, para ganarse al mundo, ellos deben trabajar precisamente mostrándose como los benefactores de toda la raza humana, de todo el planeta, de toda la casa común. No puede haber curación sin paz. Mientras que hoy en día se dedican sumas sin precedentes a gastos militares, ha señalado el prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano, los enfermos, los pobres, los marginados y las víctimas de los conflictos son afectados tremendamente por la crisis actual, por lo que no puede haber curación sin paz, ha afirmado. Las crisis interconectadas, salud, socioeconomía y ecología, están ampliando la brecha, no solo entre los ricos y los pobres, sino también entre las zonas de paz, prosperidad y justicia ambiental y las zonas de conflicto, privación y devastación ecológica, ha advertido Turkson. En aras de la construcción de una paz sostenible, debemos fomentar una cultura del encuentro, ha insistido Turkson, en las que hombres y mujeres se descubren unos a otros como miembros de una familia humana, compartiendo la misma creencia, solidaridad, confianza, encuentro, bien común, no violencia. Creemos que estos son los fundamentos de la seguridad humana actual. Sabéis, este último párrafo es realmente espectacular. Vamos a leerlo detenidamente porque el mensaje implícito en este breve texto es brutal. Fijaos bien, en aras de la construcción de una paz sostenible, debemos fomentar una cultura del encuentro.
Esto es lo mismo que decíamos que ya el Papa Benedicto XVI estuvo trabajando del patio de los gentiles. Todos unidos, no importa tu procedencia ni tu creencia, todos bajo un mismo rasero y así el mundo se va a arreglar. Pero fijaos, además insiste Tarkson sobre esto, en la que hombres y mujeres se descubran unos a otros como miembros de una familia humana, no de varias, no, una familia humana, compartiendo la misma creencia. ¿Cómo? ¿Compartiendo la misma creencia? Cuidado, porque esto no se trata de creer solo que el mundo debe ir arreglado y a todos nos interesa, sino habla de compartir la misma creencia. Y creencia también tiene que ver con fe, doctrina. ¿Nosotros podemos compartir la misma creencia, por ejemplo, con el mundo del budismo o del islam? O incluso de cualquier denominación cristiana que no acepta los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? No podemos. En cambio, ya vemos lo que nos están enfocando. Va a dar igual lo que tú creas. En el fondo, al final, deberá haber una misma creencia para todos. ¿Recordáis lo que es el nuevo orden mundial? ¿Recordáis lo que fue Babel? Pues volver a lo mismo. Y fijaos, luego nos dice solidaridad, confianza, encuentro, bien común, no violencia. Creemos que estos son los fundamentos de la seguridad humana actual. ¿Será que hablan de misma creencia todas estas cuestiones? Esto no son creencias, esto es algo más distinto que creencias. Estos son formas de vida, pero una creencia es otra cosa. Por tanto, ¿qué nos está diciendo ya este cardenal? ¿Será que se está preparando el mundo para llevarnos a una misma creencia? Pues señores, tened presente que esta es la auténtica realidad. Aunque ahora no lo parezca, va a haber una sola creencia en el mundo finalmente. ¿Y sabéis cuándo se va a producir? No se va a producir cuando el Papa coja el poder desde Jerusalén directamente y ya está. No, porque aún habrá distintas creencias. Esto se va a producir cuando aparezca Satanás haciéndose pasar por Jesús. A partir de ahí ya no habrá discrepancias de creencias, todos irán unidos en el mismo gran engaño. Y a partir de ahí, preparaos, porque ya solo habrá, de un modo clarísimo, dos bandos. O estás con Dios y su verdad, o estás con Satanás y todos los que le siguen en la gran mentira, en el gran error, en el gran engaño. Y ahora ya debes empezar a definirte. Lo que ahora estamos viendo no es un proceso que va a durar 80.000 años. Esto se acaba en pocos años. Y si no conocemos todo lo que se está tramando en la actualidad, ¿creéis que verdaderamente sin conocer las artimañas de Satanás vas a ser salvo? ¿Crees que si verdaderamente no estás en la auténtica verdad, vas a ser salvo? Vas a caer en confusión, vas a caer en Babilonia. ¿Aún quieres permanecer allí o quieres ya ir saliendo de allí? Sor Alessandra Smerilli, coordinadora del Grupo de Trabajo de Economía de la Comisión Vaticana para la COVID-19, ha dado a conocer que en la Task Force de Economía trabajan con diferentes socios a nivel internacional, profesores, profesionales, centros de investigación, con los que dialogan cada semana sobre los aspectos económicos conectados con la pandemia, siendo la búsqueda de la paz mundial tan solo uno de los aspectos que están encarando. La profesora titular de Economía Política en la Facultad Pontificia de Ciencias de la Educación, Auxilium, ha declarado que el Papa Francisco les ha pedido soluciones creativas. Por lo tanto, se han preguntado, ¿y si en lugar de hacer la carrera de armamentos, corremos hacia la seguridad alimentaria, sanitaria y laboral? ¿Qué están pidiendo los ciudadanos en este momento? ¿Necesitan un Estado militar fuerte o un Estado que invierta en bienes comunes? ¿Cómo querría cada ciudadano que se gaste su dinero hoy? Ya veis qué planteamiento, ¿eh? Debido a la situación que hay, hemos de estar pendientes de pegar tiritos
o de arreglar los problemas comunes de todos? La lógica es aplastante, ¿verdad? Por tanto, cuando se presente esa solución, ¿quién podrá decir que no? Y si tú dices que no, deberás argumentarlo. Y deberás argumentarlo muy bien destapando todo lo que hay detrás. Solo así algunos se darán cuenta de la verdad. Pero la trampa está servida y es perfecta. ¿Cuántos no van a picar ese cebo? La religiosa, experta en economía, ha indicado que el gasto militar en el mundo en 2019 alcanzó su punto más alto y ha sugerido que necesitamos líderes valientes que puedan demostrar que creen en el bien común, que se comprometan a garantizar lo que más se necesita hoy en día, así como un pacto colectivo para dirigir los recursos para la seguridad y el bienestar de la salud. Ya veis, ¿qué se necesita? Líderes valientes. ¿Y para qué? Para demostrar que creen en el bien común. Por tanto, líderes vaticanos, sí, puestos en distintos lugares que teóricamente no tendrán que ver nada con ellos, se lo digan a los jesuitas, y después llevarán al mundo a los pies de Roma. Y fijaos, qué bonito queda, pacto colectivo para dirigir los recursos para la seguridad y el bienestar de la salud. ¿Quién dirá que no a todo eso? Estrategias, alianzas y sistemas. Por su parte, el doctor Alessio Pecorario, coordinador del Grupo de Trabajo de Seguridad de la Comisión Vaticana para la COVID-19 y oficial del Dicasterio o para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, ha anunciado un aumento continuo de los gastos militares recientemente dado a conocer por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo y advierte que algunos observadores y funcionarios piden que se aumente el gasto militar en respuesta a la pandemia de COVID-19. Fijaos, ¿qué tiene que ver el gasto militar con la pandemia COVID-19? Pues evidentemente hay que solucionar el problema. ¿Pero qué problema? Pues es lo que nos vienen a decir, que esto lo ha generado alguna nación y por tanto hay que tomar represalias sobre esa nación. Y si no pasa por un buen rasero por las buenas, tendrá que pasar por las malas. Y como el mundo está dividido ya en dos bloques de potencia militar, o estás con unos o estás con otros. Y todo esto además, ¿qué está haciendo? Pues que evidentemente el gasto militar siga aumentando. Y es verdad, nos están diciendo paz, paz, y no habrá paz porque el mundo se está preparando para la guerra. Y es clarísimo que al final todo ese gasto de material militar no va a ser echado a las basuras. Eso va a ser utilizado y lo sabemos por profecía. ¿Esto quiere decir que habrá ya un conflicto militar escandaloso de una magnitud tan impresionante que ya todo quedará arrasado ahora? No. No va a suceder así. La profecía es clara, durante un tiempo van a conseguir esa paz, pero después todo se va a regirar. Y esas compras de armamento, esa locura a la que el diablo está llevando a los reyes de la tierra, a las grandes potencias, para armarse y luchar, no va a quedar en vano. Eso se va a efectuar y eso va a ser Armagedón. Estos gastos van desde los nuevos programas de armas nucleares entre todos los que ya están en posesión de ellas, pasando por el equipamiento principal de las Fuerzas Armadas convencionales y las armas pequeñas con exportaciones a las regiones afectadas por conflictos, ha detallado. Asimismo, ha alertado que la llamada ciberguerra y el crimen han hecho de la COVID-19 un nuevo teatro de operaciones. Qué bien lo dicen, ¿eh? Con el COVID-19 hay un nuevo teatro de operaciones, vaya que sí lo hay. Apoyándose en la encíclica Populorum Progressio, publicada por el Papa Paulo VI el 26 de marzo de 1967, el experto en seguridad ha señalado que, a la luz de la emergencia, la complejidad y los desafíos interrelacionados surgidos de la pandemia, podríamos afirmar que los recursos humanos y financieros y la tecnología deben utilizarse para crear y estimular estrategias, alianzas y sistemas para proteger la vida y el planeta, y no para matar a las personas y destruir los ecosistemas. Y esta es la gran excusa que tendremos, o tendrán, como no, por la pandemia. La pandemia debe hacer un cambio de era absoluto, debe generar un nuevo orden mundial.
Nosotros terminamos hoy aquí la conferencia. Próximamente tendremos la continuación, última parte de esta cuestión de la economía de Francisco, que ya estáis viendo por dónde va y a qué va ligado, y cómo ha sido necesario que este COVID-19 haya surgido en este mundo para que ellos puedan implementar sus propósitos, todos sus postulados que ya estáis viendo claramente. En la próxima conferencia aún daremos algunos datos interesantes y mostraremos un vídeo de los que os he de decir que, una vez más, no tiene desperdicio y tiene que ver con Vaticano, cómo no. Una vez terminada esta conferencia, la siguiente, vamos a entrar en un apartado que desde luego no va a dejar indiferentes a nadie, donde vais a ver que todo este preámbulo que se ha ido trabajando durante años y especialmente intensificándose en estos últimos meses a raíz del COVID-19, ya va a dar su fruto muy en breve. Vais a ver una serie de acuerdos que ya se han hecho, que ya se están empezando a implementar y que vais a ver que en breve va a cambiar la economía mundial. Preparaos porque lo que viene realmente es sumamente fuerte. Una vez más, preparémonos, porque todo esto son los indicios de las últimas señales, las últimas profecías que iban a determinar que el regreso de Cristo estaba muy cerca. Pero recordad, antes de Él, vendrá Satanás haciéndose pasar por Él. Por eso sabemos, y de ahí la gran importancia de conocerlo, gracias a Dios, que el Señor vuelve en 2031. Antes, ya sabéis quién va a venir y quién le está preparando el terreno, a quién vais a servir. Maranata 2031. Preparémonos ya. Dios os bendiga. Suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicens y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página.